Bueno, pues pendientes de Europa, atentos este jueves a la reunión de los líderes europeos, esta vez en París, esta llamada coalición de voluntarios. Las miradas de todo el mundo no están puestas en Europa, no están puestas en París, más bien están mirando a Tianjin, a China, esta cumbre de la OCDE. Ahora mismo, por cierto, está reunido Putin con el presidente iraní, con Masud Pezeshkian, pero el protagonista está siendo el presidente chino, Xi Jinping, a expensas, a la espera del desfile militar que va a tener este miércoles. Hoy, Fernando, el presidente chino hablaba de un cambio en el orden mundial. De hecho, hacía propuestas bueno, pues para dejar un poco de lado esta hegemonía de Estados Unidos. Ya no es un golpe solo al dólar, sino también a Estados Unidos, a Europa, a Occidente como potencia. ¿Qué te parece este plan de Xi Jinping y qué visos tiene de mejorar? Es importante, ¿no? Rusia, India, China, tres de las mayores potencias del mundo y que lo van a ser en los próximos años, parecen estar más cerca que nunca. Así es, efectivamente. Y enlazo con lo anterior, con una de las tonterías que dicen los periódicos europeos. Bild eh, titulaba o decía, en el subtítulo, bueno, titulaba un artículo: el déspota ruso Vladimir Putin ha regresado al gran escenario. Mientras caen bombas sobre Ucrania, él es glorificado como un estadista, en referencia a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y debajo de una foto ponen: alfombra roja para el dictador Putin en la cumbre de villanos en China. Claro, después de ver esto, la cumbre de villanos en China, claro, está Kim Jong-un, está Putin, está Xi Jinping, está el presidente de Irán, los malos malísimos, el eje del mal. Volvemos al eje del mal otra vez. Bueno, nunca nos fuimos del eje del mal. Bien, aparte de estas tonterías que dicen los medios de comunicación occidentales, esta cumbre es fundamental, está teniendo una importancia extraordinaria, porque Xi Jinping ha presentado una propuesta alternativa al orden mundial basado en reglas de los occidentales. Y de Estados Unidos ha presentado su candidatura a liderar el mundo, claramente. Y ha dicho, lo que queremos es un mundo basado no en un orden internacional basado en reglas, sino basado en el derecho internacional. Hay que reformar Naciones Unidas. La gobernanza mundial tiene que ser cooperativa, hay que respetar la soberanía de los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha ofrecido todo un plan, digamos, de gobernanza global que es alternativo al que propone, pues por decirlo de alguna manera, al que propone Estados Unidos, es decir, de comercio, de globalización, pero entendida la globalización de una manera distinta. Los chinos la entienden de manera distinta que los norteamericanos, ¿no? Como expansión del comercio mundial, no como un sistema que va en contra de los estados soberanos, etcétera, etcétera, no. Y presentándose en el fondo como un primus inter pares, es decir, para liderar todo este proceso. Y esto es claramente, pues eso, la presentación de credenciales que hace Xi Jinping al mundo. Tengo una propuesta, estáis conmigo si queréis, estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a consensuar. Frente a nosotros está lo que nos proponen, por llamarlo de alguna manera, Estados Unidos y sus vasallos. Guerra, bombas, destrucción, esto es lo que proponen. Y ahora falta la segunda parte, que la veremos el día 3. No solo hago la propuesta política, sino que además la apoyo con el músculo militar, que lo veremos el día 3 con la presentación de armas, digamos, más o menos nuevas o poco conocidas, en un desfile que van a participar más de 40.000 personas, que va a ser espectacular. Y esto es muy importante porque la Organización de Cooperación de Shanghái, no lo olvidemos, es la organización regional más importante del mundo, con diferencia. Y es una organización fundamentalmente asiática. Desde sus inicios, uno de los elementos clave era decir, mire, aquí pues está Rusia, 4 países de Asia Central, China, que son los fundadores, luego han ido ampliando, la India, Pakistán, Irán, eso en cuanto a miembros de pleno derecho, miembros observadores como Afganistán y Mongolia, los socios de diálogo son un montón, desde Camboya, Nepal hasta Turquía, pero aquí los occidentales, con Bielorrusia es Europa, pero bueno, y Rusia también, pero bueno, los occidentales, el mundo occidental en general, aquí no tiene cabida. Es decir, en esta organización Estados Unidos está fuera y va a estar siempre fuera. Aquí no cabe. Y lo que están diseñando como un primer gran experimento, ya veremos cómo sale, es una reordenación de Eurasia.
y una concertación por parte de las grandes potencias euroasiáticas para establecer una gobernanza global euroasiática. Esto lo ha propuesto Putin, lo ha propuesto ahora Xi Jinping, es decir, y la imagen que hemos visto de Putin llegando con Narendra Modi de la mano junto a Xi Jinping y luego la famosa foto de los tres con las manos puestas, es decir, esto tiene un simbolismo excepcional. El hecho de que siempre, digamos, relativamente malas relaciones entre India y China haya mejorado debido a la estupidez de Trump, porque decir, lo que ha hecho con China es en política es un disparate. O sea, tú no puedes seguir siendo y actuando como el vaquero de la película del oeste, como el matón del barrio, cuando ya no tienes capacidad para ser el matón del barrio. Y entonces llega la India y le dice, pues no, mire usted, que me presiona, que me pone aranceles, que quiere usted chantajearme. Pues hago lo contrario. Refuerzo mis relaciones con Rusia, que ya han sido siempre históricamente muy buenas, y me acerco a la India, perdón, a China, que es el gran, digamos, rival, pero al mismo tiempo socio comercial en muchos ámbitos. Y lo hacemos ya rápidamente y simbolizándolo, por ejemplo, con la reanudación de vuelos que estaban interrumpidos desde 2020 por el tema del COVID, la reanudación de vuelos entre China y la India y con más cosas. Es decir, estamos ante un momento que quizá pueda ser histórico, porque China está presentando una alternativa y está poniéndose a la cabeza de esa alternativa para liderarla. Entonces yo creo que la cumbre está siendo un éxito. Luego además se están tratando muchos temas bilaterales, porque hay muchas reuniones bilaterales y muchos problemas sobre la mesa, Ucrania, Oriente Medio, en fin, los intentos de Estados Unidos de desestabilizar los países de la ASEAN, con la guerra entre Tailandia y Camboya, fronteriza, etcétera. Entonces, bueno, no olvidar también que los países de la ASEAN, algunos de ellos, como Vietnam, por ejemplo, Malasia, están allí, y que además la ASEAN como organización también está presente en esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Para mí me parece el gran acontecimiento seguramente del año. Bueno, pues con la mirada puesta en China, en Tianjin, estas reuniones bilaterales, acaba de terminar, por cierto, la reunión entre Putin y Pezeshkian, se habla de lo que puede ser un momento histórico. Andrew, quiero saber cuál es tu opinión de esta cumbre que se está celebrando en China y también qué mensaje está lanzando al mundo, cómo puede afectar tanto a Europa como sobre todo a Estados Unidos. Creo que fue el primer ministro canadiense, Lester Pearson, el que dijo que el legado de un líder se debe medir no solamente sobre lo que construyes, sino sobre lo que no destruyes. Y parece ser que en estos momentos dos de las tres grandes potencias revisionistas del planeta, Rusia y China, sobre todo China, están pasando a formular su menú o su hoja de ruta sobre lo que ellos creen que debe ser el nuevo orden mundial, más que destruir el orden actual. Y están haciendo una lista de la compra de lo que ellos verían como su ideal para en un futuro ser el marco institucional de la sociedad de naciones en lo que queda del siglo XXI. Estas propuestas están reforzadas con un amplio grado de simbolismo que tendrá lugar, como dijo el compañero, en el desfile dentro de 2 días, y sobre la demostración de fuerza que solamente se ven claramente en las fotos de la cumbre y en la manera en que se desarrolla la liturgia de cómo se ejerce el poder, que realmente no ofrece ninguna innovación, sino que son lo que funciona. O sea, cuando alguien no sabe qué hacer, hace lo que sabe. Todas estas propuestas se traducirán en propuestas al resto de la comunidad internacional, posiblemente dentro de 2 semanas y media, cuando sea la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en las cuales está previsto que vaya los ministros de Exteriores de Rusia y China, y se está viendo si puede ir el líder chino para exponer ante la comunidad internacional su plan de reforma de la organización ante el vacío que están dejando los americanos, Estados Unidos,
y proponer la reforma no solamente de Naciones Unidas, sino del sistema global. Esto en realidad es una noticia bastante positiva en general, porque ya empezamos a ver a destilar las propuestas de las tres potencias revisionistas sobre cómo ven el nuevo orden mundial a través de sus propuestas y en contra del régimen que no quieren. Hasta ahora saben lo que no quieren, pero lo que quieren lo están definiendo. Y es muy abstracto, es muy visionario, bastante ideológico, fuerte de narrativa y de mitos nacionales y recurrentes de la Guerra Fría, condenándose de imperialismos, de autoritarismo, un abuso de ismos, ¿no? Se hablan de fascismo, se hablan de imperialismos, de colonialismo y falta de creatividad, de buscar un nuevo lenguaje que atraiga a la comunidad internacional. La realidad es bastante tozuda y puede que dentro de sus marcos de influencia, volviendo a la tradición geopolítica de Mann o de Liddell Hart o de los grandes estrategas, de que va a haber un orden imperante en el centro global, o sea, Euroasia y quizás partes del sur de Asia también, y luego otro orden en la gran isla americana con las periferias en disputa, y por lo tanto no hay mucha novedad en el aspecto ideológico o territorial transaccional de lo que se está disputando. Lo que sí está claro es que se están marcando las diferencias. Y yo subrayaría 3 puntos. El primer punto es que la estrategia de Washington, que parece ser vino desde el año 22, desde la invasión rusa de Ucrania, que era buscar separar la alianza entre China y Rusia, o sea, un Kissinger en reverse, que se dice un Kissinger al revés, no ha tenido éxito. La política occidental ha reforzado los lazos entre China y Rusia y no es posible desmarcar, por mucho trato preferencial que se haga en Anchorage o en cualquier otro sitio, separar a Rusia de China en este momento actual de la geopolítica. El segundo es el difícil posicionamiento de la India, que era muy fácil estar como líder de los no alineados, buscando beneficiarse de un lado o de otro, como lo hizo durante la Guerra Fría, y desde entonces ahora India está siendo presionada por todas partes para que tome partido por un lado y otro. Y como bien ha dicho el primer ministro indio Modi, es inconcebible, porque los intereses de la India van por encima de todo. Y las aranceles sobre el petróleo, la importación de petróleo ruso, sería un golpe al nivel de vida de los indios que es inaceptable para ellos. Por lo tanto, sí, Occidente está rechazando a la India y lo está depositando en los brazos de China y de Rusia. Y luego el tercer punto es la falta de concreción y de compromiso de Occidente de ofrecer un modo conjunto alternativo. Estados Unidos está destruyendo parte del sistema comercial internacional y del orden estructural de la economía globalizadora, y al contrario ofrece un sistema de transacciones bilaterales que no significa un ordenamiento, sino el caos y la inconsistencia que produce una falta de credibilidad y de confianza que ya se está viendo en los mercados y se está viendo en la economía y la manera en que se negocian los acuerdos comerciales en este momento. Esas 3 condiciones auguran unos meses turbulentos, sobre todo porque las guerras continúan y los procesos de calma, de reconciliación, de acercamiento de posiciones se ven más lejos que nunca. Por lo tanto, estamos viendo cómo todas las potencias, y en este caso la reunión del Grupo de Shanghái,
es marcar posiciones por una parte de dos potencias de la troika que están intentando cambiar el sistema global. Bueno, pues seguimos en este choque de bloques que se ha evidenciado en las guerras que hemos visto este año, qué decir de la guerra de 12 días entre Irán e Israel, qué decir de esta guerra en Ucrania. Ahora parece que bueno, vamos dando más pasos en este sentido. Carlos, ¿qué opinas de esta cumbre de la OCS en Tianjin y qué mensaje están lanzando al mundo? ¿Hasta qué punto hay que tomárselo en serio? Porque esto no son los BRICS, no hablan solo de economía, ¿no? Vamos a verlo este miércoles con el desfile militar. Bueno, yo creo que es menester recordar, ¿no? A este punto de la historia, yo diría, proféticas, predicciones, perspectivas, pronósticos que tenía en su momento un gran estratega ruso, ¿no? A quien se debe justamente esa categoría, el denominado RIC, ¿no? Estamos hablando de Yevgeny Primakov, quien hacia el 98, cuando era ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, ya no nos olvidemos que también en su momento un cargo anterior, bueno, ocupó cargos muy altos, y entre otras cosas también fue director del Servicio de Inteligencia Exterior, ¿no?, de la Federación Rusa, o sea, alguien que sabía perfectamente cómo se movían los hilos del poder. Y en 98, en Nueva Delhi, ¿no?, en una visita, ¿no?, como ministro de Exteriores de la Federación Rusa, él ya avisoraba, ¿no?, él menciona que, lo dice claramente, así textualmente, lo dice, qué bueno sería crear un triángulo estratégico, ¿no?, refiriéndose justamente al denominado que hoy día se conoce como el RIC, Rusia, India y China. Han pasado casi 30 años, ¿no?, desde que lo dijo, y 15 años de su desaparición, porque murió el 2015, y prácticamente se ha hecho una realidad, ¿no? Esa foto de apretón de manos que ha dado la vuelta al mundo entre Narendra Modi de la India, Putin de Rusia y Xi Jinping por China, por supuesto que eso es lo que él pensaba en su momento y que ahora en el siglo XXI, como digo, casi 30 años, 27 años, se está cristalizando, ¿no? Ahora, esa propuesta no tendría asidero sin las condiciones que están propiciando esos cambios. Yo principalmente considero que algo está aconteciendo para que se desarrolle, ¿no?, un nuevo orden internacional, en este caso de naturaleza, como bien dice, también no nos olvidemos que el mismo Primakov ya hablaba de multipolaridad hace ya casi 30 años, ¿no? O sea, la idea ahora de un mundo multipolar tiene sus raíces, yo diría, en este pensador que por supuesto hay que revisar, ¿no?, algo muy importante. Y yo digo también, siempre me pongo a pensar, o sea, no tendría asidero lo que estamos viendo hoy día si ese orden anterior, vetusto, ya prácticamente obsoleto, de la unipolaridad angloamericana y la globalización a la manera anglosajona hubiera funcionado. Si hubiera funcionado bien, yo creo que nadie estuviera buscando una alternativa, un orden mundial alternativo. Todos estarían quietos, estarían tranquilos y bueno, viva el orden internacional basado en reglas, porque todos vivimos tranquilos, todos vivimos bien y bueno, no hay por qué rebelarse ni por qué generar estructuras paralelas como estamos viendo actualmente, ¿no? Pero como nada de eso es cierto, como nada de eso ha sucedido, ¿no? O sea, al contrario, hay una insatisfacción global, precisamente del sur global, ¿no?, de países, de pueblos, regiones históricamente postergadas, ¿no?, por la soberbia occidental, por la soberbia unipolar, que bueno, que ahora están intentando, es lo lógico y lo más natural, que si un modelo de orden mundial no te ha funcionado, no te ha satisfecho como tú pensabas, porque nos prometieron eso, ¿no? El mercado lo soluciona todo, vendan todo, compren todo, todos somos lindos, todos somos iguales, pero bueno, en la realidad, o sea, eso nada ha servido, ¿no? Han habido quienes han beneficiado más, ¿no? El 1%, los 1.000 millones de oro que siempre menciona el presidente Putin, y ellos han sido los que justamente más han beneficiado, ¿no? Entonces, ante ese contexto, lo natural es que se generen otros espacios, como estamos viendo como la OCS, podríamos agregar también a los BRICS, y en simultáneo, ¿no? O sea, todo esto está en desarrollo, no está nada acabado. O sea, quien piense que esto, bueno, a veces escucho comentarios demasiado optimistas que pregonan que efectivamente ya estamos en una nueva fase de la historia. En cierta parte sí, en cierto modo, por supuesto, pero no está acabado. O perspectivas absolutamente pesimistas, críticas, no, que eso nunca va a darse, que no tampoco, o sea, ni uno ni lo otro, que hay que ser realistas por donde se mire, ¿no?, la situación. Ahora, también ya en contexto actual, considero también que esto no solo el principal promotor, catalizador de estos procesos globales,
Yo me atrevería a decir que ni siquiera es la misma la propia China, la propia Rusia, incluso ni la propia India, ¿no? Aquí el principal catalizador de procesos es el propio Estados Unidos bajo la administración Trump. A cada reacción, ¿no?, ante los BRICS como amenaza que se considera, ante estas nuevas cumbres que están emergiendo, ¿qué hace Donald Trump? Sanciones, lo que hace es aranceles, ¿y qué efecto tiene? No tiene nada de lo que ha hecho le ha salido bien. Y en este caso concreto, la India, que históricamente se consideró, digamos, un espacio, la democracia más grande del mundo, ¿no?, por lo cual siempre granjeó la benevolencia, digamos, ¿no?, del mundo occidental, del mundo liberal occidental, ¿qué estamos viendo, no? Lejos de hacer lo que ellos quieren, ¿no? No comerciar con Rusia, ¿no? Esos son enemigos, son países imperialistas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ha hecho es acercar más a los brazos de Rusia. Anteriormente, por supuesto, siempre ha importado petróleo, ¿no?, material energético. Sin embargo, ahora el número, el nivel, ¿no?, la estadística, las cifras de la hora de la exportación Rusia, la importación de material energético ruso a la India ha aumentado exponencialmente, ¿no?, de lo que era menos de un 2% a más de un 45% y en creciendo. O sea, nada le ha salido bien, y a cada situación, ¿no?, adversa que pretende imponer como para ser una especie, digamos, ejemplo punitivo para otros países, lo que hace es aglomerar más intereses en contra de ese occidente que se encuentra en una situación, yo diría, como que en un terreno de arenas movedizas, porque a más se mueve, a más reacciona, más se hunde. Esa es la realidad que estamos viendo. Y en este foro, este 25 foro Cumbre BRICS de presidentes, perdón, de la OCS, lo que se ha mencionado, efectivamente, se ha hablado de economía física real, de infraestructura, de energía, de producción, de un banco de desarrollo para todo el sur global. Entonces, ¿qué está ofreciendo Occidente ante esto? O sea, no está ofreciendo nada. No hace mucho, aproximadamente 2 semanas, salió un artículo muy interesante de un experto chino de apellido Wang, un tal Dan Wang, ¿no?, que estuve revisando, en su momento había sido crítico del gobierno chino, se fue de China, estudió en Harvard. O sea, no podemos decir que sea alguien acérrimo al régimen, ¿no?, pero tiene experiencia en Occidente, y ni qué decir, pues no estamos hablando de Harvard. Un artículo muy interesante, que el nombre de por sí ya del título me parecía curioso, ¿no? Un país de ingenieros versus un país de abogados. Claro, China es economía física real, producción, es el PBI más grande del mundo a la actualidad, y por decir, claro, de producción, porque Estados Unidos, Occidente, prácticamente se ha convertido en una economía de servicios. El 80% de la economía norteamericana es servicios, frente a economías reales, productivas, que se mueven en Eurasia, principalmente, por supuesto, China, con todas las capacidades productivas que tiene, las económicas, ¿no?, superando a Occidente ampliamente, tecnológicas también, esa gran masa de trabajadora que es la India, y por supuesto las materias primas de lo que es Rusia. O sea, entonces tenemos el triángulo estratégico RIC, que en un momento avisoraba Primakov, que se está cristalizando, frente a un Occidente que no puede competir. No, la historia no registra que potencias, digamos, de servicios, ¿no?, economías de servicios, puedan hacer frente a economías reales, donde se está discutiendo temas de infraestructura, porque esto no solamente es una cuestión de un brindis al sol, asuntos ideológicos meramente, por supuesto que también tiene que ver, ¿no? Hay muchos matices con esto, por ejemplo, de la conmemoración de lo que fue justamente la derrota del Japón, que, dicho sea de paso, no está siendo reconocido en Occidente. En Europa no quieren saber nada, ¿no? Ellos quieren limitar la cuestión de la Segunda Guerra solamente al espacio de la, peninsular europeo, ¿no? Quieren circunscribirlo a ese territorio tan pequeño que es Europa, cuando en realidad la mayor cantidad de muertos se sabe que estuvo en el Asia, solo que lamentablemente los medios de comunicación controlados siempre por la narrativa occidental no mencionan, ¿no? Entonces estamos viendo omisiones terribles que la historia en su momento, pues, no va a cobrarse, ¿no? Entonces estamos ante una configuración en emergencia de un nuevo orden internacional, donde el eje del poder mundial, digamos, de las fuerzas capitales que guían el desarrollo de la historia de los pueblos, ¿no?, la economía, los asuntos militares, tecnológicos, están retornando a lo que es Eurasia, ¿no? El dominio occidental del mundo, hay que entender algo clave en esto, es efímero.
¿no? Digamos que es 500 años. Bueno, ¿qué es 500 años ante 10.000 años de historia? Bueno, prácticamente es nada. Entonces, ahora estamos viendo cómo se apaga la estrella de Occidente y ahora retorna la historia a su cauce natural, ¿no? Que es Eurasia y que es el establecimiento de un nuevo orden internacional que, como repito, no podría entenderse sin esa insatisfacción que se ha vivido a nivel global a raíz de ese orden anterior, esa unipolaridad anglosajona, angloamericana, esa manera de llevar las riendas de la globalización en beneficio de una minoría global. Bueno, no satisfecho, estamos creando algo nuevo.